¿Alguna vez han leído una noticia que no solo les molesta, sino que genuinamente les duele? No hablo de la clásica, cancelaron otra película, o que te enteres o recuerdas que esa serie que te gustaba en tu infancia, la razón por la que no siguió fue porque la cancelaron, porque sí, al final duele. Pero en este caso, hablo de sentir que alguien en la cima, alguien que tiene el control total de todo lo que amamos, simplemente no entiende nada. Y es que bueno, el protagonista de este video es de nuevo el señor Gunn, el llamado salvador de DC, el hombre del plan maestro. Resulta que, según los últimos reportes de noticias y entrevistas que hizo como Rolling Stone, afirma que la razón detrás de que no ha dado o ha brindado esa información del superhéroe Batman en los futuros proyectos, escuchen, porque la verdad la excusa es lo más patético, cito, Batman es un héroe aburrido. ¿Batman? ¿Aburrido? Hablamos de Bruce Wayne, ese personaje que es el más complejo a nivel psicológicamente en la historia de los cómics y que Batman, hay que estar claro, desde los 90 o 2000, seamos amables, siempre ha sido mucho más popular que Superman, pero de aquí a la China. Mira, con varios videos he dejado claro lo fan de DC que soy, incluso más que de Marvel. Ustedes saben que he dado argumentos para no caer en lo que se denominaría como un fanático tóxico. Pero la verdad, esto es algo muy personal. Batman no es solo mi héroe favorito de DC, ya que para mí está por encima de todo el catálogo de Marvel, por encima incluso de todo el género de superhéroes. Pero bueno, el día de hoy no solo voy a defender a Batman como lo haría cualquier fanboy de turno diciendo estupideces como Batman le gana a Goku o cosas de ese estilo, porque no vamos a llegar a esos extremos. Hoy vamos a analizar por qué decir que Batman es aburrido es el error más grande de Hollywood. Vamos a hablar de por qué su regla de no matar es lo que lo hace superior a personajes como Deadpool o Red Hood u otro antihéroe con los que empatizarías más cuando creces, y por qué tanto él como Superman son personajes muy complejos y lo difícil que es escribir este tipo de personajes y que además de eso gusten a la gente. Sin ir tan lejos, otro personaje que se me viene a la mente que tiene esta regla y que además le gusta a la gente es Aang, de la serie animada Avatar de Nickelodeon. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Y voy a admitir algo que me duele, pero que también me dio otra perspectiva. Un fanático me dejó un comentario en un short que hice. Porque así es, estoy haciendo shorts y me dejó pensando que no podía dejar de incluir ese comentario en este video. Es un comentario que dice, escuchen muy bien, que solo tal vez James Gunn tenga un poquito de razón, pero no por lo que ustedes están creyendo ni por lo que James Gunn cree. Recuerden que estamos hablando del sujeto que dijo que su Superman falló porque Superman era un personaje desconocido fuera de los cómics. Y bueno, ahora sí, pónganse cómodos, prepárense un café, porque hoy vamos a defender el legado del murciélago en todo su esplendor. Empecemos por ese primer punto, la falacia de Gunn y mi conexión personal, porque hay que tocarla desde el principio para que entiendan por qué esta noticia me duele tanto. Ahora, hay que poner las cartas sobre la mesa. Cuando se filtró en cierto momento que Warner cancelaba
alguno que otro proyectos de Batman y que la narrativa giraba en torno a que es un personaje difícil de adaptar sin que sea aburrido o, en su defecto, que ya lo hemos visto todo de este personaje. Hay que decirlo, sentí un vacío, porque recordemos que esto no es algo solo de ahora. Lo hemos vivido desde la cancelación de la película en solitario de Ben Affleck como Batman. Luego, su propia versión de Spider-Verse con una película animada de Batman Beyond con esa misma animación espectacular. Y una serie también de Arkham Asylum, que de una u otra manera conectaría con la saga de videojuegos. Ahora, como vemos, no es algo nuevo. Incluso hasta la película de Batman 2 en su momento también se llegó a rumorear que se cancelaba, pero esta última se ha confirmado que sigue en desarrollo y es el mismo Gunn quien ha confirmado que no se cancela, que solo necesita tiempo para un buen guión. Pero yo solo me pregunto, ¿eres incapaz de anexarla a tu universo con todo y lo buena que está la película y ni se diga lo muy bien trabajado que está su universo? Y solamente basta con que veas la serie del Pingüino para observar esto que te estoy comentando en el video justo ahora. Ahora, tú con todo esto te preguntarás, ¿por qué Batman es mi favorito? ¿Por qué lo pondría por encima de personajes como Spider-Man, de Iron Man, de Superman? ¿Por qué Batman es la cumbre de la escritura de superhéroes? Marvel tiene personajes increíbles, no lo voy a negar. Tiene personajes humanos, tiene personajes que sufren problemas de dinero y amor, pero Batman es lo que yo o cualquiera consideraría una tragedia griega viviente. Entonces, decir que todo lo que te acabo de comentar de este personaje es aburrido es admitir que no sabes escribir drama. Lo fácil es escribir acción. Lo fácil es poner explosiones por todos lados. Lo difícil sería entonces escribir a un hombre que tiene el poder de acabar con todos sus enemigos en un segundo, pero decide no hacerlo. Y aquí es donde entra la regla de no matar. Porque esta regla es la que mucha gente critica, porque dicen cosas como, ay, Batman es tonto, el Joker escapa una y otra vez y mata a más gente. Al final, es culpa de Batman. James Gunn o cualquiera de Warner, si están viendo esto, ojalá, aunque sé que no lo verán, que lo plasmen en la serie de Peacemaker y literalmente lo llaman hasta marica en la misma, es que no entienden que esa tensión es la que hace que no sea aburrido. Una de las mejores dualidades y choques de la ficción no existirían si literalmente Batman o el Joker hubieran matado al otro en su primer encuentro. Ahora, traslademos esta misma dualidad pero al mundo del anime. Sería lo mismo con L y Kira. Lo que atrae de esa rivalidad es la tensión y ver quién haría el siguiente movimiento para al final ver quién resultará como el ganador de este enfrentamiento. Ahora, hoy en día la cultura pop está obsesionada con los antihéroes. Amamos a Deadpool, no lo voy a negar. Amamos a The Boys e incluso amamos a Red Hood. Incluso en mi video de crítica de su película animada, admito que fui un fanboy de él en su momento. Ahora, ¿por qué esto es catártico? Vemos al malo, el malo muere, fin del problema. Es esa llamada satisfacción instantánea. Es esa dopamina barata. Como audiencia, cuando crecemos, nos volvemos cínicos. Empezamos a empatizar con el villano o con el héroe que mata porque pensamos, sí, eso es lo realista, eso es lo que yo haría. Y al final te hacen la pregunta, ¿de qué sirve tener los poderes de Superman si los voy a usar para el bien?
Por eso es que la figura de Homelander gustó tanto en su momento y caló de tal forma en la gente. Pero lo que casi nadie admite es que escribir un personaje que no cruza esa línea, a pesar de que todo el universo entero lo empuje a hacerlo, eso es escritura de nivel Dios. Porque Batman no mata no porque sea bueno, no mata porque sabe que él dentro de su subconsciente está tan loco como los villanos a los que enfrenta. Sabe que si él empieza, no va a parar. ¿Cómo puede ser eso aburrido? Es lo que yo me pregunto. Es un hombre luchando contra su propia naturaleza cada noche, cada día. Eso es 1000 veces más interesante que un tipo con pistolas haciendo chistes. Ahora, para el segundo punto, tengo que tocar el llamado factor aburrimiento y la fatiga de Holly. Ahora, tratemos de ser lo que se denominaría abogados del diablo por un segundo, para entender qué pasa por la cabeza de Gunn igual. ¿Por qué dirían que es aburrir? Probablemente porque no saben qué más hacer con él. Hemos visto morir a los padres de Bruce millones de veces. Hemos visto al Joker 1000 veces y sí, la sobresaturación en el mercado nunca es algo bueno. La gente se cansa y simplemente va a por otra cosa. Pero hablamos de un héroe que sinceramente, corríjanme en los comentarios si me equivoco, creo que el único que puede competirle en popularidad, apariciones en pantalla y otros medios, y lo más importante, las ventas de merchandising, es Spider-Man. Entonces, siguiendo esa lógica de Warner y Gunn, Spider-Man estaría igual. Porque yo me meto en las noticias y no veo a Marvel haciendo este tipo de declaraciones. De hecho, todo lo contrario. Hablan de su nueva película y si el personaje aparecerá o no en Tunte, que obviamente aparecerá, todos sabemos eso. Entonces, si la excusa para cancelar proyectos es el aburrimiento, es porque ellos se quedaron sin ideas, no porque el personaje esté vacío. Es como decir que el ajedrez es aburrido porque tú solo sabes mover las piezas en general, pero no armas jugadas o estrategias que te llevarán a esa victoria. Entonces, el problema no es el juego, eres tú como jugador. Porque es que hay demasiadas historias tanto en los cómics como fuera de los mismos de Batman, porque tienes la corte de los búhos, tienes a Batman como padre con Damian Wayne, que esto también se tocó por encima en esa serie animada de Batman Brave and the Bold, y al final lo que nos deja eso es que el argumento de Gunn se cae a pedazos cuando revisas la llamada biblioteca de DC Comics. Si te aburre Batman es porque estás leyendo los guiones incorrectos o porque estás intentando marvelizar a un personaje que funciona con sombras y no con colores y música ochentera. Así es, Supergirl, te hablo a ti. Pero, y aquí viene el gran pero de este video, que es otra cara de la moneda que tal vez por un momento mi fanatismo no me dejaba ver, pero que si analizamos en frío, tiene todo el sentido del mundo. Y es que este tercer punto solo puedo definirlo como el comentario que me desarmó, o el llamado punto de quiebre. Para entrar un poco en contexto, hice un short en caliente sobre esta noticia hace algún tiempo, y el usuario Dante DMC 754 me puso esto, lo leo. Batman es un loquito del centro y seguramente aburrido en el aspecto de ser serio. Que el favoritismo no te ciegue. Para mí, uno de los mejores Batman es Braid. Tiene un toque excelente entre sobriedad y comedia. Sin embargo, de un tiempo para acá, se ha estancado en un exceso de seriedad y eso es aburrido. Ahora, debo decir que cuando lo leí, mi primer instinto fue defender a Batman.
y soltar los clásicos insultos de solo eres un gun lover, ¿qué vas a saber de la vida? No sabes nada. Este pendejo, ¿quién coño se cree? Eso fue lo que quise escribir y pensé, no lo voy a negar. Pero luego me puse a pensar en lo que dijo en Batman The Brave and the Bold, o Batman el Valiente, como lo vimos nosotros en esa serie animada de Cartoon Network, y en el Batman de los últimos 10 años en el Silly. Y lo que me quedó al final es que tengo que darle la razón. Ojo, no le doy la razón a Gunn por la estupidez que dijo, ya eso lo he dejado muy claro. Le doy la razón, en este caso, a Dante por su comentario, que como dije, tiene un punto, y permítanme explicarlo en su totalidad. En uno de mis videos de Superman dije que tanto Snyder como Gunn fallaron porque no supieron mantener ese equilibrio en su versión de Superman, en la faceta de Dios y el factor humano. Snyder llevándolo a ser un dios omnipotente que farmeaba aura en cada aparición, y Gunn enfocándose de más en ese llamado factor humano, haciéndolo ver como un chiste en todas sus apariciones. Pues, con Batman y el comentario de Dante me di cuenta de que me cegué en eso mismo, porque con Batman últimamente se ha perdido también ese equilibrio entre esa personalidad seria y oscura y en esa parte sarcástica que mencionaba Dante, que esta última casi que se ha eliminado en su totalidad en los últimos tiempos, haciendo que Batman solamente sea el que maquina todo y tenga 1000 planes de reserva, pero falla en cosas tan simples como no saber la identidad de cierto villano en cómics solo para farmear aura con sus apariciones sombrías encima de una gárgola y sus respuestas serias. Tal vez por eso en su momento disfrutamos de la versión de Pattinson, que era más detectivesca, hay que decirlo, porque era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados o nos habían mostrado en el cine. Porque el problema actual es que los escritores están obsesionados con que Batman, como dije, farmee aura. ¿Saben a qué me refiero? Quieren que cada escena sea épica, oscura, lloviendo, con música creo que es gregoriana de fondo, creo que se le denomina así. El tipo parado en una gárgola mirando a la nada por 2 horas. Le han quitado esa humanidad, le han quitado ese sarcasmo, esos comentarios chistosos que se veían en la serie de los 90 que todos disfrutamos. Porque el Batman de la serie animada de los 90 o incluso el de los cómics clásicos tenía un sentido del humor muy seco, era sarcástico. Alfred, cancela mi agenda el día de hoy porque voy a estar ocupado desangrándome. Ese tipo de humor negro le daba vida y nos hacían disfrutar en su totalidad al personaje. Como he dicho, el comentario tiene razón en algo. La seriedad excesiva aburre y mucho. Si Batman es solo un robot enojado que golpea gente, sí. Gunn tiene razón en ese sentido. Es lo que lo hace aburrido. Pero eso no es culpa de Batman o del personaje en sí. Es culpa de esa tendencia de no sé si sea un término, pero snyderizar o hacer todo dar irrealista. Batman el Valiente funcionaba porque en momentos abrazaba lo ridículo de su mundo. Incluso les apuesto que muchos de mi generación también recordamos ese momento donde Batman cantó en un capítulo de la Liga de la Justicia, esa serie animada, para salvar a sus amigos. Lo épico de ese momento es que nadie en su sano juicio esperaría que Batman hiciera algo similar. Un hombre vestido de murciélago peleando junto a un tipo que habla con peces, hay que decirlo, es absurdo. Y Batman debe ser el hombre recto en ese mundo absurdo, reaccionando con estoicismo, no solo siendo un emo depresivo las 24/7. Entonces, es aquí donde está la paradoja. Gunn dice que es aburrido y lo cancela. Yo digo que es aburrido porque lo escriben mal.
quitándole ese toque de humor cínico y sobriedad que menciona Dante en su comentario. Batman necesita volver a ser detective, necesita volver a ser sarcástico, necesita interactuar con otros héroes y que veamos el contraste en su personalidad. Como dije, manteniendo ese equilibrio entre una faceta y otra, porque si no estaría volviendo a lo mismo. Si lo hacen un payaso solamente y los que conocemos su historia sabemos que no podría adaptarse bien un Batman en ese contexto. Ahora, no sé si Dante verá este video, pero aún así no puedo irme sin agradecerle por ese comentario y también por permitirme hablar del mismo y mencionarlo en el video. Un saludo porque me abrió un poco los ojos del fanatismo y que seguramente esta sección iba a ser un momento diferente para descargarme con Gunn por esa idiotez que dijo, pero cegándome a la realidad que no queríamos ver los fans del personaje. Y bueno, ahora sí, pasemos a la otra sección. ¿Cómo arreglaríamos ese problema y la solución? Entonces, James Gunn, ¿cómo arreglaría esto? O para ustedes que pueden estar escribiendo sus propias historias, aquí está la clave que considero yo son vitales para que el personaje no sea aburrido. Primero, la regla de no matar es sagrada. Manténla, pero haz que le cueste, que sufra por mantenerla y que se desgarre a nivel emocional por mantener esa regla. Segundo, devuélvanle el sarcasmo. Bruce Wayne es inteligente. La gente inteligente, por norma general, suele ser sarcástica. Que no sea solamente un bloque de hielo. ¿Por qué en su momento la versión de Robert Downey Jr. justo en su momento por ese carácter sarcástico que no digo yo, mejor dicho, que sea una copia, pero es bueno ver ese paralelismo entre un personaje y otro. Y la última regla, no palmeen aura, construyan el carácter. No necesitamos más tomas de 5 minutos de la capa ondeando. Necesitamos ver a Bruce Wayne interactuando con Alfred, mostrando fatiga, mostrando que detrás de la máscara hay un humano que está un poco, como dijo Dante, loquito del centro, pero que tiene corazón. Ese equilibrio es lo que hizo grande a la serie animada y es lo que le falta al cine actual. No queremos a un Punisher con orejas de murciélago, queremos al mejor detective del mundo. Ahora, como conclusión nos queda una pregunta. ¿Es este el fin del héroe? Porque la noticia de la cancelación y los comentarios de Gunn, hay que ser sinceros, duele, porque amamos al personaje. Pero tal vez al final sea una bendición disfrazada. Tal vez necesitamos que Batman descanse un poco de las manos equivocadas, para que así, cuando vuelva con ese equilibrio perfecto entre el loquito del centro, como dijo Dante, y el héroe legendario que todos admiramos. Dejemos algo en claro. Batman no es aburrido. Aburrida es la gente que no tiene la creatividad para explorar o explotar la mente del hombre más peligroso de la Tierra, o el humano más peligroso sería el término adecuado. Sigo pensando que es el mejor héroe, por encima de todo el catálogo de Marvel, ya lo dije, por encima de todos, precisamente porque es el más humano en su locura. Pero bueno, ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Están de acuerdo con el comentario del suscriptor Dante? ¿Creen que Batman se ha vuelto demasiado serio y aburrido últimamente? ¿O prefieren en su totalidad esta versión oscura? ¿Qué opinan de la excusa de James Gunn? Revienten ese botón de likes si aman a Batman. También pueden suscribirse para no perderse los próximos análisis y noticias que estaremos cubriendo en el canal. Y sin nada más que decirles, chicos, mi nombre es Eguita y nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan y que tengan un excelente día. Hasta luego.